Gracias, señor Béjar. Pasamos al sexto punto del orden del día, que está formado por 4 propuestas de impulso ante el Pleno. La primera propuesta de impulso insta a la Junta de Extremadura a iniciar los trámites para la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural y está formulada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Le doy la bienvenida a la tribuna a los representantes del sector taurino en nuestra región. El proponente de la iniciativa dispone de 10 minutos para su defensa y en nombre de dicho grupo tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. ¿Cuál es el mío? Buenas tardes y, sobre todo, gracias, maestros, ganaderos y aficionados, por su apoyo y presencia en un día que esperamos sea importante para la tauromaquia en nuestra región. Como comienza toda la liturgia taurina, con su permiso, procedo a la exposición de la misma. En los tiempos actuales de imposición totalitaria, donde todo lo que huele a España es perseguido y cuestionado, máxime una tradición milenaria como son los toros, es necesario armarse de valor y cargar la suerte frente a esa animadversión que persigue a esta noble práctica. Actividad que, tras exponer esta propuesta, admiradores, pero sobre todo detractores, no podrán negar su sentido artístico y, por tanto, cultural. El concepto de arte, al igual que el concepto de toreo, ha evolucionado con el paso del tiempo. Desde una primitiva definición que lo consideraba como una habilidad o destreza basada en el conocimiento de unas reglas o preceptos determinados, hasta la definición ilustrada que hacía hincapié en la producción de belleza. Ambas se aunarán en el toreo a partir del siglo XIX, en el que su máxima consistirá en someter al toro mediante unas reglas básicas de la manera más bella posible. Para ello, estableceré una serie de rasgos distintivos que califican cualquier obra o actividad como artística y su estrecha relación con el toreo, concluyendo con la respuesta innegable de su cualidad artística y, por tanto, la necesidad imperiosa de declararlo bien de interés cultural. En primer lugar, como ya hemos dicho, todo tipo de arte se encuentra sometido a unas determinadas reglas. El toreo, como no podía ser de otro modo, se dota de sus propios preceptos o normas, las tauromaquias. Desde 1796, fíjense, anterior a nuestra primitiva Constitución, en la que aparece la tauromaquia de Pepe Hillo o la más completa y amplia de Francisco Montes Paquiro, de 1836. La de Paquiro es la obra capital en el desarrollo de la formulación de la preceptiva taurina, donde la principal novedad radica en que, si bien la tauromaquia continúa siendo defensiva, se consolida el concepto de suerte lucida y aparece la idea de lo bello. Esta será, junto a la reforma del espectáculo, las partes de mayor consideración, pues encontramos ya un espectáculo ordenado y sistemático. Aparte de los reglamentos, que verán la luz desde el año 1848, en concreto de la Plaza de Cádiz, redactado por Melchor Ordóñez, hasta el actual nacional de 1996, lo que nos interesa son las normas o reglas que rigen el arte de torear. Repito y subrayen, arte de torear, es decir, las tauromaquias. Dicho de otro modo, para que el toreo sea considerado artístico, ha de realizarse bajo unos preceptos que podemos resumir en los siguientes: parar, templar y mandar, pero también cargar, citar y ligar. En definitiva, lo que nos interesa subrayar es la existencia de unas reglas fijas en el toreo, las cuales, aunque recogidas en el siglo pasado, han ido parejas a la evolución del mismo y sobre las cuales orbita su consideración como arte. En segundo lugar, el arte ha de producir belleza. Partiendo de la premisa anterior, es decir, de la realización del toreo bajo los preceptos comentados, debe aparecer la belleza, la cual ha de encontrarse solo en aquellos objetos cuyas partes mantengan una relación armoniosa entre sí. Por tanto, más que les pese a algunos, el toreo sí produce belleza en cuanto consigue una simbiosis, un ballet armónico entre opuestos, entre toro y torero, animal, persona, instinto, razón, de modo que lo que por separado no pueda parecer bello, en su unión se convierte en concepto de belleza. A su vez, el arte, qué duda cabe, representa o reproduce la realidad a través del concepto de mímesis,
Una de las principales y primitivas funciones del arte es la imitación de la naturaleza, y en este aspecto el toreo, no se queda atrás. Más allá de las concepciones simbólicas con las que desde sus orígenes se relacionan las corridas de toros, podemos afirmar, sin equivocarnos, que el toreo es el arte que con mayor sinceridad, transparencia y veracidad reproduce la realidad. ¿Qué hay más veraz, qué hay más natural que la vida y la muerte? Por tanto, si el arte mediante mímesis trata de representar la naturaleza, el toreo, con el continuo ballet entre vida y muerte, más y más representaciones de lo natural, no puede dejar de ser considerado arte. Ya tienen ustedes, señorías, 3 motivos. Voy a por el cuarto. Otro de los rasgos distintivos es el de crear formas, es decir, dotar a la materia y al espíritu de formas cuyo resultado sea considerado como artístico. En otras palabras, nos referimos a la foiesis o acto creativo. En nuestro caso, la materia estaría representada por el bravo y furioso animal, mientras que el hombre pondría su espíritu al servicio del toreo para crear arte. ¿Cómo se llega a esto? En primer lugar, el toreo provoca y atrae sobre sí una fuerza bruta, como es la embestida del animal, y cuando llega a él, mediante el temple, la domina y acompasa, transformando en lenta y suave armonía. Si además lo hace de la manera correcta, apoyándose en las categorías vistas en un principio, actúa sin que se desperdicie nada de la furia del animal, integrándola en la producción artística que se consigue con cada pase. Aquí tenemos la transformación de la materia que el artista, el torero, consigue valiéndose únicamente de técnica y temple. En segundo lugar, algo que parece que a día de hoy se nos olvida, también se intenta dar forma al espíritu. ¿De qué manera sucede esto? Ya lo dijo el maestro Juan Belmonte, quien afirmaba que el toreo es un ejercicio espiritual. Si quieres torear bien, decía, olvida que tienes cuerpo y torea con el alma. Cómo se sueña, cómo se juega, cómo se canta, cómo se baila, cómo se vive. Y es que la convivencia cercana a la muerte, esa cercanía con el más allá, dota al torero de un sentimiento profundo de acercamiento a lo verdaderamente real, al origen mismo de toda potencia, lo que le lleva a elevadísimos niveles de sensibilidad espiritual que difícilmente otro artista, ni qué decir, los hombres de a pie, podemos alcanzar. La expresión, así como la producción de experiencia estética, son otros 2 caracteres con que ha de contar toda actividad artística. Es innegable la existencia y el valor de ambas en el toreo. Mediante la primera, el torero expresa una serie de sentimientos, tanto artísticos como espirituales, y emociones con los que el público empatiza casi de manera mística, ante los que la experiencia estética o el efecto que el torero produce en el público, receptor en este caso de la obra artística, llega a cotas indescriptibles. Hablamos de experiencia estética en relación a los aficionados que llenamos los tendidos de las plazas de toros. Sin embargo, ¿se produce experiencia estética ante aquel público contrario a esta práctica? Por supuesto que sí. La respuesta es afirmativa, ya que toda experiencia artística produce un choque. Lo vamos a ver aquí en unos minutos. Si para el público del que anteriormente hablábamos dicho choque es positivo, ocurre lo contrario para los detractores de la fiesta, siendo los mismos portadores de sentimientos de animadversión, repulsa o rechazo. Choque positivo en el primer caso, negativo en el segundo. Lo que está claro es que el toreo impresiona tanto a propios como a extraños. Todo lo anterior carecería de sentido si olvidásemos que el arte es una actividad humana consciente, intencionada, que persigue la consecución de un efecto y un valor determinado, ya sea alcanzar la belleza, la gracia, la delicadeza o la sublimidad. Que el toreo es una práctica o una actividad humana consciente está más que justificado, pues solo unos pocos son capaces de transformar en arte la rudeza y primitivismo de la embestida de un animal y domeñar sus propios instintos para lograr que la obra artística sea lo más plástica y bella posible. Me remito a las palabras de otro gran maestro, del monstruo Manolete, quien decía: «Debo dominar con mi arte los nervios que me dominan a mí». En definitiva, señorías, queda patente que el toreo es y debe ser considerado una práctica artística, por tanto, cultural. Es nuestro deber,
como representantes públicos de la sociedad extremeña, proteger y difundir nuestro patrimonio cultural y artístico, en el cual la tauromaquia forma un pilar imprescindible. Sepan, señorías, que el más largo aprendizaje en todas las artes es aprender a ver. Conózcanlo. Y a partir de ahí lo defenderemos, lo apreciaremos, pero sobre todo lo respetaremos, ya sea como tradición, ya como experiencia artística, pues la misma constituye, como dijo Lorca, la mayor riqueza poética y vital de España. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez. Guardamos silencio un poquito, por favor. Señora Fernández, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez Ocaña, viendo que su compañero, el señor García, ha dicho antes que se vive muy bien en la oposición, bueno, viendo lo que traen aquí, no me extraña que afirmen esto tan a la ligera. La tauromaquia, señor Sánchez Ocaña, y yo lo admito, yo no sé de tauromaquia, nunca he querido saber, siempre me ha dado mucho miedo cuando era pequeña y nunca lo entendí. Pero la tauromaquia ya está reconocida como patrimonio cultural desde 2013, hace 11 años, aprobado por el Senado, por cierto. Yo de tauromaquia a lo mejor no sé, pero de cultura sí. Al estar ya protegida, esta propuesta no tiene mucho sentido que la traigan aquí como bien de interés cultural. Yo sé que ustedes tienen que hacer algún gesto a la gente que les gusta la tauromaquia, pero es que culturalmente no tiene sentido esta propuesta. Para mí y para nuestro grupo parlamentario, la tauromaquia ya fue patrimonio cultural, como ya he dicho antes, y de manera bastante vergonzosa. ¿Por qué? Y le voy a explicar el porqué. Culturalmente, o lo que es la cultura debería ser esas escaleras, ¿no?, para subir esa cumbre, ¿no?, esa del espíritu y del corazón. La cultura es el alimento del alma, son esos valores que a lo mejor no se ven, no se palpan, pero enriquecen, nos traen conocimiento, nos traen valores como la amabilidad, como la bondad, valores que además ahora mismo hacen mucha falta en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, la tortura, el sufrimiento, la barbarie de disfrutar de un espectáculo violento, para nosotras jamás debería llamarse cultura. Solo un 24% de la población en España cree que la tauromaquia debe fomentarse, es decir, hay un 66% que cree que no. El hecho de que algo sea una tradición no implica que tenga que continuar haciéndose. Algo puede ser una tradición y puede ser injusto. Además, viendo los datos sobre el descenso de los eventos taurinos, usar la tauromaquia como elemento cultural se usa como un discurso de una parte de la sociedad, no de toda, solo de un grupo, sobre la nación, la identidad o el poder, buscando una cohesión de la comunidad nacional con la imposición de un único relato hegemónico. Pero las sociedades experimentan procesos de progreso y de modernización. Mantener esto en nombre de una tradición asociado a un patrimonio cultural es contradictorio. ¿Qué pasa cuando la tradición confronta con los valores de la mayoría de la sociedad? No se puede asumir la crueldad como tortura. Además, hay una razón de peso también de que los espectáculos taurinos no se pongan en la televisión en el horario infantil. Tiene un porqué. Y es por la violencia, que es asesinar a un animal y disfrutar de esa tortura. Y esta medida está incluida en el Comité de los Derechos de la Infancia. Y son vergonzosos esos palcos infantiles que también se alientan, ojo, desde la Junta de Extremadura, por lo que se están vulnerando los derechos de protección a la infancia. Aparte de tremendo adoctrinamiento.
lo podemos también hablar. Antes de entrar, además, que usted ha comentado, ¿no?, que es como un baile entre el torero y el toro, pero según lo que yo sé, antes de entrar al ruedo, los toros pasan horas a oscuras, siendo molestados de mil maneras, se le afeitan los cuernos, se ponen sacos de arena en los lomos, se le impide una correcta visión y segundos antes se les clavan lazos de color atados a un gancho metálico que les causa dolor, por lo que el animal no sale en condiciones de tú a tú, sale alterado, intentando escapar en una desesperada búsqueda de sobrevivir, en un estado de confusión para simplemente matarle. Si ustedes, señores de Vox, yo pregunto, defensores de la vida, esta vida no cuenta. ¿Por qué la vida de un animal no cuenta? Aquí son defensores de la muerte. La tauromaquia es una de las formas vigentes de la barbarie y en cuanto a este tema de los toreros, al final, es un hombre que con todo un aparato de estrategias mata a un animal y disfruta de ello. Señor Sánchez Ocaña, su compañero Fernández ha acusado antes a mi compañero y a mi grupo parlamentario de vivir en el pasado y usted me trae aquí textos de 1800 y pico. La realidad es que la tauromaquia va a desaparecer porque no genera interés y, por lo tanto, y culturalmente no tiene sentido que se la declare bien de interés cultural. Lo que sí tiene sentido son las galerías de arte, las obras teatrales, la música clásica, que tienen mucha más participación en la sociedad, tanto española como extremeña, porque eso sí es cultura. Pero la tortura jamás es Señora ni debería Fernández, ser finalice. Gracias, señora Fernández. Señor Píriz, no se pueden hacer gestos de aprobación ni de ningún tipo desde la tribuna. Aquí también hay unas reglas, hay un reglamento y hay que tenerlo en cuenta. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 5 minutos, el señor Bello Rodrigo. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya a todas y todos. Vaya tela, señorías de Vox. ¿Se han quedado ustedes a gusto con la propuesta que nos traen hoy y a la que vienen a iniciar el trámite o pedirnos que iniciemos el trámite para declarar la tauromaquia bien de interés cultural? Nos parece bien que traigan cuestiones a la Asamblea, bienvenidos a la oposición, pero ponemos en duda la oportunidad, porque hoy por hoy, a pesar de que ustedes quieran intentar vender que estamos ante un problema, saben que es mentira. Esta propuesta tiene muchas dosis de cinismo y bastante de oportunismo político. Y me voy a explicar. Todos los parlamentos que iniciaron acciones como las que traen ustedes hoy aquí, lo hicieron en un contexto muy claro, que fue la prohibición de toros en Cataluña en el año 2012. Fruto de esa prohibición, Castilla-La Mancha en el 11, Valencia, Madrid y Murcia en el 13, Castilla y León en el 14. Aprobaron textos muy parecidos al que traen ustedes. Podría ser una copia. Tal es así que nació una ley expresa que protegía esta práctica, concretamente la Ley 18/2013, para regular la tauromaquia como patrimonio cultural. Desde entonces, la tauromaquia está protegida como conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y la selección del toro de lidia. Es decir, que cuenta con una protección adecuada y completa. Ustedes nos traen esta cuestión porque solo les preocupa a ustedes y con esta praxis que ya están ustedes acostumbrados para hacer ruido, confundir y construir un problema donde realmente no existe. Pero es que además este trámite, según se recoge en la Ley de Patrimonio, en su artículo 7º establece que el inicio del expediente puede realizarse de oficio por la Consejería de Cultura, a instancia de otra administración, a instancia de cualquier otra persona física o jurídica, ente público o privado. Es decir, que si les importa tanto y ustedes hubieran querido realmente iniciar esta declaración, podrían haber ido ya al registro. Están tardando. Para más INRI, ustedes no han contado con el mundo del toro, representado en el Consejo Asesor Taurino. Allí es donde tendrían que haber ustedes ido a hablar, haberse reunido con ellos, haber trabajado una posible declaración conjunta. Se me ocurren muchas cuestiones que también se hacen desde la oposición, donde se trabaja mucho. En suma, nos traen aquí un tema que solo les preocupa a ustedes y que ustedes, además, no protegieron adecuadamente cuando eran gobierno. Les recuerdo que rechazaron un buen número de enmiendas de este grupo parlamentario en el presupuesto anterior, que protegían precisamente los elementos culturales característicos del mundo del toro. Así que, señor Sánchez Ocaña, quiérales menos, pero quiérales mejor. ¿Qué hay entonces detrás de todo esto? Pues se lo voy a explicar. Es muy sencillo. Es la práctica del bulo constante, del golpe en el pecho,
de la falsa indignación que piensan ustedes que les atribuye cierta autoridad moral, es un uso torticero de los símbolos del Estado y de las actividades a las que nadie nunca ha atacado, como hacen también con la caza. ¿Alguien ha hecho más en Extremadura por la caza o la tauromaquia que los gobiernos de Guillermo Fernández Vara? Es que no ha quedado manifiestamente claro el apoyo a las ganaderías del toro de Lidia, a los miles de trabajadores del sector taurino y a la protección de los festejos que se ha hecho durante los diferentes gobiernos del Partido Socialista. Pero si quieren ejemplos, les voy a poner dos. El primero, la creación de la primera y única escuela pública taurina que existe en la Diputación Provincial de Badajoz y que se hizo por parte del Partido Socialista, de donde han salido, por cierto, grandes figuras del toreo, algunas nos acompañan aquí, aprovecho para saludar, y que está haciendo un extraordinario trabajo. Segundo ejemplo, en la pandemia, cuando todo el mundo lo estaba pasando francamente mal, fue la Diputación de Cáceres, también con el Gobierno del Partido Socialista, la que destinó 1 millón de euros al mundo del campo y del toro de Lidia. La única administración que lo hizo, por cierto. Si no, pregunten a María Jesús Gualda, que es la presidenta de la Asociación de Ganaderos del Toro de Lidia España. En resumen, lo que ustedes traen con este texto farragoso, exagerado y extemporáneo es un intento de empujarnos a votar algo que no nos representa, como he demostrado con hechos. Pero ¿saben qué les digo? Que ahí no nos van a encontrar, porque nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho por nuestro campo, por el apoyo a las ganaderías, por el respaldo manifiesto a la celebración de eventos taurinos, porque por mucho que les moleste, no van a apropiarse ni del trabajo de muchos que de manera, por cierto, callada y humilde se han dejado la piel por nuestro campo, nuestras tradiciones y nuestras fiestas. Y porque no vamos tampoco a consentir que secuestren ni la bandera de nuestro país, ni los símbolos del Estado, ni mucho menos que reescriban con renglones falaces y oportunistas la historia de la que hemos sido, mal que les pese, verdaderos protagonistas. Vamos a votar a favor de su moción. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Bello. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos el señor García Ballesteros. Y ruego silencio. Con su permiso, señora presidenta, y saludando a los invitados que nos acompañan en la tribuna esta mañana hoy aquí. Señorías, la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles. Ley 19/2013 de 12 de noviembre que regula la tauromaquia como patrimonio cultural. Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Fin de la cita. Subo a esta tribuna, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y del partido que lo sustenta y al Gobierno también, con muchos años y muchas décadas de alternativa en la tauromaquia. Y lo hago también como alcalde, que he sido de una de las ciudades que más pasión y que más ha apostado por el toro y que más impulso le ha dado. Le ha dado como abanderado de las fiestas de San Juan de Coria el primer reglamento taurino que ha tenido un municipio de España, un museo del toro, la Feria Internacional del Toro, la primera que inauguró el maestro Pereira y que también ha contado con su presencia, el apoyo a los ganaderos en la pandemia, el primer festejo taurino que se hizo en Extremadura después de la pandemia, y también de un grupo que apoya a un gobierno que ha sido el primer gobierno autonómico de España que le ha dado a la tauromaquia la categoría de Dirección General de la Junta de Extremadura. María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. Fin de la cita. Y la tauromaquia puede gustar o no puede gustar, eso ha pasado siempre, pero negar el valor cultural de la tauromaquia no solo está al alcance de aquellos que no quieren entender cuál ha sido nuestra historia, con nuestros errores y nuestros defectos, con nuestras virtudes y con nuestros aciertos. Decía Ortega y Gasset que la historia del toreo está ligada a la historia de España, tanto que sin conocer la primera resultará imposible entender la segunda. Y es que pocas actividades y pocos eventos culturales
engloban e inciden de manera tan directa en la literatura, en la poesía, en el cine, en la ópera, en la pintura, en la escultura, en la moda, en la danza, en la música, en la imagen. Creo que la fiesta de los toros es la más culta que hoy hay en el mundo. Federico García Lorca. Goya, Picasso, Antonio Machado, Federico García Lorca, Miquel Barceló, Fernando Botero, Sabina, Serrat, Camarón, Enrique Tierno Galván, Almudena Grandes, Vargas Llosa, Carmen, la ópera más escuchada en el mundo, Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo, Ángel Barceló, Carmen Calvo, y podría seguir así toda la mañana del apoyo y el respaldo al mundo del toro. ¿Son todos estos unos bárbaros? ¿Son todos estos unos salvajes? Yo creo que no, señorías. Pero no solo eso, es una actividad profesional, legal y legítima en nuestro país que da de comer a muchas familias, que crea riqueza, que crea empleo, silencio. Que fija población al territorio y que, además de ser una actividad que cumple con el medio ambiente y la biodiversidad, conservando y mejorando miles de hectáreas de encinares y de alcornoques, que tiene un ecosistema único en el mundo, que es nuestra dehesa. Una tierra con más de 120 ganaderías, donde pastan más de 24.000 cabezas de ganado, 50.000 hectáreas dedicadas a ella, 600 festejos taurinos al año, más de 1.000 empleos que genera, con la escuela taurina más importante que tiene España, que también saludo al maestro Luis Reina, que nos acompaña esta mañana aquí con nosotros. 150.000 profesionales en España, en 103 actividades económicas, porque aquí, señorías, no hay subvenciones, aquí hay inversiones. Inversiones con un gran retorno en los municipios y en todas las actividades que están presentes. Y además que aporta mucho dinero. Guardamos silencio, a las arcas por favor. Públicas. Continúa. Muchas gracias, señora presidenta. Espero que me lo descuenten. Solo los espectáculos taurinos y la venta de entrada han aportado el año pasado a las arcas públicas 40 millones de euros. En 2003 hubo más de 6,5 millones de espectadores y en el 2022 la recaudación fue más de 400 millones. ¿En crisis, señoría? ¿De verdad que estamos en crisis el sector taurino? Los datos así no los revelan. Y además con unos presupuestos generales del Estado, señorías, que invierte poco más de 60.000 euros y 30.000 en un premio que por decreto y por imposición le han quitado a todos los taurinos y a todos los españoles. Señora presidenta, termino. Decía el catedrático Andrés Amorós que nadie ama más el toro que un buen aficionado. Nadie admira más su belleza, nadie exige más su vehemencia, su integridad y se indigna con la mayor furia ante cualquier maltrato, desprecio o manipulación. Esta es la tauromaquia, señoría, pasión y respeto por el toro, el animal más bello del mundo. Muchas gracias. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. En nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor Sánchez Ocaña Vara. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, la respuesta es sí, es necesario declarar los toros de interés cultural por la presencia de partidos como el suyo, de Unidas por Extremadura, en parlamentos como este. Partidos de los cuales, yo se lo digo a las claras, me da vergüenza, me causa repulsa que ustedes defiendan prácticas donde se mata a los niños en el vientre materno con objetos punzantes. Sí, me da vergüenza, me da verdadero asco que apoyen a regímenes terroristas. Eso me da vergüenza y eso me asquea. De los toros estoy y estaré muy orgulloso. La barbarie que usted se ha referido a ella no es lo que ocurre en las plazas de toros, sino que determinadas personas se pinten con pintura roja, se arrastren por el suelo haciendo de toro herido y confundan la sangre de las personas con la de los animales. Eso es barbarie.
Sin embargo, ustedes, tan a gala que hacen del animalismo, ponen por delante al animal, al ternerito, al perrito de piso por delante de personas. Nosotros no. Nosotros, señorías, defenderemos siempre la dignidad humana y créanme, no hay nada más digno quien elige jugarse la vida delante de un toro, que, por cierto, se le da la oportunidad, mediante su bravura, de salvar la vida. Por lo tanto, infórmense, por favor, que son unos analfabetos. Una única puntualización, señor García Ballesteros. La Dirección General de Tauromaquia es la que es gracias a que entramos nosotros hace un año. Por lo tanto, la única puntualización y única Dirección General de Tauromaquia en España fue gracias a Vox. Señorías, en la defensa de la propuesta me he centrado en exponer las condiciones o las cualidades artísticas del toreo, porque ustedes están tan envenenados, tan sumamente envenenados de esa falsa ideología animalista que les impide ver más allá de sus narices. Ello, unido al analfabetismo funcional de alguno de sus señorías, del que no se cansan de hacer gala, les hace imposible, muy a mi pesar, comprender lo que he expuesto, que yo creo que ha quedado meridianamente claro. Ustedes ni siquiera se molestan, ustedes niegan, no intentan comprender esta práctica artística, pero no solo artística, puesto que, si no lo saben, y ahí sí le tengo que agradecer al compañero García Ballesteros su capote, los toros no son solo arte. Extremadura cuenta con más de 120 ganaderías de bravos. Estas ganaderías representan, señora Fernández, el ejemplo más real del animalismo y la sostenibilidad. Por si no lo sabe, el toro bravo pasa un 95% de su existencia gozando de una vida que ya quisiéramos. El 95%. Por eso digo, no se puede venir aquí sin informarse, sin conocer, sin acercarse a una práctica, por favor. No puede venir aquí a decir que usted no se ha dedicado a la tauromaquia e intentar defenderlo, hombre, no haga esa vergüenza. Continúo. Alojamiento y pensión completa en un entorno privilegiado, la dehesa, con barra libre de pastos de temporada y piensos de la más alta calidad, que ya quisiéramos, cobijado de las inclemencias en construcciones ecosostenibles, la Encina y el Alcornoque. Además, tienen el lujo de vivir y de proteger todo tipo de animales salvajes, como conejos, ciervos, linces o garzas, y muchísimos más. ¿Quién vive así hoy día? ¿Qué animal vive así? ¿Qué personas viven así? Si ustedes lo que están haciendo es que las personas vivan muchísimo peor que un toro bravo, por no decir que un perrito de piso. Continúo, lo que es lo mismo. El 20% de las ganaderías de lidia están en Extremadura, están en nuestra región. Su impacto económico a nivel regional se estima en 28 millones de euros. Díganme usted una práctica que genere eso aquí. Y se sube el ballet, la danza, sí. Pero los toros generan 28 millones de euros directos en IVA, a nivel nacional, mucho más que otras prácticas artísticas que están hipersubvencionadas e hiperprotegidas. Por tanto, repito, sí hay que declarar a los toros bien de interés cultural porque es una necesidad. No solo son los festejos taurinos, es la televisión, la radio, las plataformas digitales, hostelería y restauración. Ahí me ha causado, vamos, pavor que usted diga que no se retransmitan los toros porque hay violencia. Un niño puede ver perfectamente la sesión parlamentaria y hay días que hay más violencia que una corrida de toros. Sí, sobre todo lo que sale de la boca de algunos de ustedes. Continúo. Genera más de 1.000 empleos directos. Se celebran más de 600 festejos anuales y contamos con plazas de toros que son auténticas joyas del patrimonio cultural y artístico de nuestra región. Por lo tanto, yo creo que sobran los motivos en la defensa de una práctica que hace tiempo debería estar protegida en Extremadura. Y si lo traemos aquí es precisamente, repito, por partidos como el suyo y porque no nos fiamos nada, absolutamente nada, ni del sátrapa de la Moncloa ni del ministro, que de cultura tiene entre cero y nada. Por tanto, espero que hoy, al finalizar este pleno, devolvamos a la tauromaquia una mínima parte de todo lo que ha dado a nuestra región. Muchas gracias.